Ok, hermanos, vamos a iniciar. Le damos la bienvenida a los que han podido llegar hasta ahora, confiando en que el Señor pueda seguir trayendo a nuestros otros hermanos, y vamos a orar al Señor para poner en sus manos todo este tiempo y que pueda ayudarnos. Así que oremos, hermanos. Señor, te damos gracias por esa fuente inagotable de misericordia, de bondad que experimentamos en Cristo Jesús y por la cual hoy podemos estar aquí reunidos, dirigiéndonos hacia usted confiadamente, acercándonos al trono de gracia. Y como tú lo has prometido, Señor, allí poder alcanzar socorro y gracia para nuestras almas. Señor, nos acercamos confiadamente y a rogarte que puedas examinar nuestro corazón a la luz de tu palabra, que la misma pueda mostrarnos aquellas imperfecciones, aquellos pecados, aquellas debilidades que muchas veces van contra tu voluntad, oh Señor. Señor, queremos venir con la actitud correcta, no pretendiendo saberlo todo, ni mucho menos haberlo alcanzado. Solo queremos rogarte que nos sostengas una vez más en este tiempo. Oramos y rogamos por aquellos hermanos que no puedan asistir por diversas situaciones. Señor, tú conoces la realidad de cada uno de ellos. Te pedimos que les sostengas y les ayudes allí donde se encuentran. Y a lo que nos reunamos hoy, oh Señor, te pedimos que nos asistas, nos sostengas también por medio de tu Espíritu Santo, al venir a tu palabra, a conocerte más, a conocernos a nosotros mismos de mejor manera. Y que los medios que podamos usar para esto puedan ser eficaces al plantar tu palabra en nuestros corazones. En todo lo que hagamos en este tiempo, oh Señor, en enseñanza, en oración los unos por los otros, oh Señor, te rogamos que nos asistas y nos sostengas. Te pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. ¿Ok? Nos encontramos considerando el estudio del tema pecados respetables. Como sabemos, estamos tomando como base el libro de Jerry Bridges, que es del mismo nombre. Y la semana anterior estuvimos hablando del capítulo 3, y este nos enseñaba o nos explicaba con respecto a la malignidad del pecado. Y precisamente una de las cosas que enfatizábamos la semana anterior es que la idea era que salgamos, después de haber revisado ese capítulo 3, que salgamos con una idea bien desagradable de lo que es el pecado, porque en realidad lo es. Y al ir a esa descripción o ese análisis un poco más microscópico, que podamos tener esa convicción y esa certeza de que el pecado es desagradable como Dios lo ve. Entonces, en ese sentido, el pecado decíamos que era un cáncer espiritual y moral, que se anidaba en el corazón del hombre y que si no es tratado a tiempo, puede llegar a extenderse a todo nuestro ser, y no solo eso, sino que también incluso contaminar a otros y afectarles también a ellos. Entonces también decíamos que el pecado es sutil y engañoso, llevándonos a pensar que ciertas cosas no son tan malas o no son pecados. Todo esto estuvimos considerando, y a su vez también, por último, mencionamos que el pecado es una rebelión contra la autoridad de Dios. Cualquiera sea el pecado cometido, escandaloso o no, siempre va a ser todo pecado un menosprecio a la ley del Señor y hacia su persona. Entonces, esa fue la imagen que el capítulo 3 pretendía dejarnos en nuestras mentes, una imagen desagradable del pecado, de ese pecado que aún hay un remanente en nosotros. Y ahora vamos a ver en el capítulo 4, el autor pretende llevarnos a considerar el remedio para el pecado.
Entonces ese es el título o el tema del capítulo 4, el remedio para el pecado. Y hay dos ejemplos que pone o que muestra en este caso el autor. Nos presenta a dos hombres piadosos, dos ejemplos de dos hombres piadosos. Pero ¿por qué decimos que son piadosos? Bueno, porque entendemos que ellos estuvieron conscientes de la realidad del pecado en sus vidas, pero también estuvieron conscientes de las consecuencias en la misma. Y estos dos hombres son, por un lado, John Newton y por otro, Saulo de Tarso, o también llamado Pablo. Entonces, si ustedes leyeron, han estado leyendo la descripción, John Newton fue un hombre que desde su juventud ejerció una labor en el sentido de la navegación. Era un capitán de barcos o trabajaba con los barcos. Y a través de esa actividad de la navegación a través de los barcos, llevó también una actividad nada honrosa como la del tráfico de personas o el comercio de los esclavos. Entonces él comercializaba o era parte de la comercialización de esclavos que en el contexto en el cual vivió en ese siglo era algo bastante común. Entonces estos esclavos eran transportados desde África y eran traídos a Estados Unidos. Entonces, incluso John Newton llegó a ser un esclavo, luego de que había sometido a muchas personas y había traficado con ellas, con sus vidas. El mismo Newton llegó a ser un esclavo mismo en este sentido y sufriendo las consecuencias que lógicamente todo eso repercutía. Luego fue liberado de esa esclavitud también él, y en parte de su vida fue llevado a la escritura. ¿Ok? Él fue llevado a la escritura, fue llevado también a cursar estudios teológicos, fue influenciado por alguien llamado John Wesley en ese contexto y Whitefield, que fueron también hombres en ese sentido que predicaban la palabra. Entonces él llegó a conocer de manera genuina, hablando de John Newton, llegó a conocer de manera genuina y se convirtió al Señor y se convirtió en un ministro de una iglesia. Y luego de haber resumido un poco este ejemplo que pone el autor de John Newton, también menciona de que este hombre, John Newton, escribió una decena de himnos, muchos himnos escribió, y uno de ellos es uno de los más famosos, que incluso lo cantamos nosotros aquí en la iglesia, que es el himno Sublime Gracia. Entonces él fue quien escribió ese himno Sublime Gracia, y en este sentido probablemente tuvo que haberlo escrito bajo una conciencia clara de la gracia que el Señor había tenido con él después de la vida que había llevado. Entonces él estuvo muy consciente de todo eso, y al final de su vida también nos menciona de que al final de su vida él dijo una frase también muy conocida. Esa frase muy conocida es, él le comenta a un amigo suyo: estoy perdiendo la memoria, pero recuerdo dos cosas. Justo. Él mencionó, estoy perdiendo la memoria. No me refería a mí, no que estoy perdiendo la memoria. Es lo que mencionó John Newton. Él mencionó, estoy perdiendo la memoria, pero dice, recuerdo dos cosas. Soy un gran pecador y Cristo es un gran salvador. ¿Ok? Entonces, esto es en resumen un poco lo que describe el autor Jerry Bridges en este capítulo 4, mostrando este primer ejemplo de este hombre piadoso, John Newton. El segundo ejemplo que nos muestra en esa introducción de este capítulo 4 es a Saulo de Tarso. Él ya es más conocido para nosotros, ¿no? Pablo. Y Pablo, en este caso, él mismo cuando expuso o cuando exponía la palabra de Dios, cuando predicaba la palabra de Dios, dentro de sus predicaciones, Pablo lo que hacía también en muchas ocasiones era expresar un testimonio de su propia vida. Y cuando él hablaba de un testimonio de su propia vida, era precisamente para expresar cuán pecados graves él había cometido. Es lo que hacía Pablo. Si leemos algunas de sus predicaciones en Hechos principalmente, podemos ver cómo él expresa los pecados que había cometido en su anterior vida,
pero también cuán avergonzado se sentía por ellos. ¿Ok? Entonces vemos a Pablo haciendo esto, por ejemplo, Hechos 7, del 54 en adelante, hasta el capítulo 8, versículo 1 al 3, vemos en la escena donde, bueno, Esteban ha estado predicando la palabra de Dios con poder, pero esto no fue recibido por un grupo de personas, sino que Esteban fue lapidado al exponer, es decir, fueron arrojados piedras a él mientras estaba exponiendo el Evangelio. Pero en esos pasajes dice que Pablo consintió la muerte de Esteban. Es decir, él estuvo de acuerdo con eso. Estuvo ahí, presenció esa muerte de este creyente Esteban mientras predicaba el Evangelio, en cómo reaccionó la gente hacia él. Y Pablo consiente la muerte de Esteban y, bueno, lógicamente fue lapidado. Pero también se menciona que él asolaba la iglesia. Él arrastraba, encarcelaba a los creyentes, tanto a hombres como a mujeres. Eso es lo que hacía Pablo en su anterior vida. Y él lo describe en su testimonio, lo explica, insisto, él reconoce sus pecados, pero a su vez también se avergonzaba por los mismos. En Hechos 9, del 1 al 2, también vemos el contexto de cómo Pablo fue objeto de la persecución de muchos creyentes en el territorio de Damasco y de Jerusalén. Entonces, Pablo era lo que hacía. Y en 1 Timoteo 1:13, dentro de lo que del saludo que él está dando, y explica también quién es el que escribe la carta, él da una biografía propia de sí mismo. ¿Y cuál es la biografía que da Pablo de sí mismo? Bueno, él se describe como un blasfemo, como un perseguidor y como un injuriador. ¿Ok? Entonces, el autor, Jerry Bridges, en el capítulo 4, que estamos considerando el remedio para el pecado, del libro Pecados Respetables, nos presenta en primera instancia estos dos ejemplos, los dos ejemplos de estos dos hombres piadosos, de John Newton y de Saulo de Tarso, luego conocido como Pablo. La pregunta es, ¿por qué nos muestra estos dos ejemplos o por qué nos los presenta el autor en este sentido cuando va a hablar del remedio para el pecado? ¿Qué tenían en común estos hombres? ¿Qué tenían en común estos dos hombres? ¿Qué creemos que tenían en común estos dos hombres? ¿Qué opinan ustedes? Ok. Una de las cosas que tenían en común eran sus pecados. Y eran pecados bien escandalosos, ¿verdad? Uno era traficante de esclavos, ¿sí? Le robaba la vida a las personas y se beneficiaba de eso. ¿Ok? El otro fue un perseguidor de la iglesia. Entonces, ¿y ellos qué tenían en común? Bueno, en línea con la frase de John Newton, ellos eran grandes pecadores, pero también tenían a un gran Salvador. ¿Ok? Si podemos decir que tienen en común ellos, que vivieron en tiempos diferentes, era eso. ¿Sí? En línea con la frase de John Newton, eran grandes pecadores, pero tenían un gran Salvador. ¿Ok? Ahora, ¿por qué también es importante esto? Si recordamos el asunto que hablamos en el capítulo 2, cuando se habló de la desaparición del pecado, si recuerdan, y uno de los problemas que decíamos con respecto a la desaparición del pecado, es que en la sociedad y en algunas iglesias precisamente no se está considerando las afectaciones del pecado a sus propias vidas. Es decir, las personas hablando de las iglesias, cuando en algunas iglesias hablan del pecado, se referían a los pecados que se cometen afuera. Allá están los pecadores. ¿Ok? Entonces, ante ese problema, estos dos ejemplos de estos hombres reconociendo su pecado, reconociendo su condición, pero también reconociendo la gracia que Dios había derramado sobre ellos, difiere, ¿no? Difiere de lo que decía el capítulo 2. Entonces, y también algunos pueden decir, habiendo visto brevemente el ejemplo de John Newton, su vida, su testimonio, su biografía, y el de Pablo, algunos podrían decir, yo no he sido tan pecador ni como Newton, ni como Pablo. Yo no he matado, yo no he traficado,
yo no he desfalcado ninguna empresa, yo no he adulterado, ¿sí? Incluso podemos llegar a decir, he sido un buen esposo, he sido un buen hijo, ¿sí? He sido un buen padre, un buen empleado. Yo no he sido como Newton ni como Pablo, ¿ok? Entonces, evidentemente el autor no tiene la intención de ponernos todos ejemplos para jactarnos de lo que no hemos sido, ni para pretender que hemos sido mejores que ellos, ¿no? Ese no es el propósito. Más bien la pregunta que deberíamos hacer, ¿no? Aunque podamos decir, yo no he sido como Newton o yo no he sido como Pablo, la pregunta que debemos decir, yo no he cometido pecados escandalosos. Bueno, está bien, gracias al Señor no hemos podido, quizás no hemos caído en ese tipo de prácticas, pero la pregunta que debemos hacernos es, ¿he participado, por ejemplo, de chismes? ¿He criticado a los demás? ¿He guardado resentimientos? ¿He sido impaciente o egoísta? ¿He desconfiado de Dios? ¿He sido materialista? ¿He idolatrado a mi equipo de fútbol? ¿Ok? Entonces, aunque no hayamos cometido los pecados de Pablo o de Newton, si recordamos el capítulo 3 anterior, todo pecado es infracción de la ley, todo pecado es rebelión contra Dios, por ende todo pecado tiene la misma situación delante de Dios. Entonces, aunque ellos cometieron este tipo de pecados, no nos somos mejores que ellos por no haber caído en aquellos, porque hay otros pecados como los mencionados ahora último, que están en la misma línea, son igual transgresiones a su ley. Entonces no nos hace mejores, ¿ok? Entonces, ante todas esas preguntas, he participado en chismes, he criticado a los demás, he guardado resentimiento, he sido impaciente, egoísta, desconfiado de Dios, he sido materialista. Bueno, probablemente la respuesta ahí sería un sí. Bueno, algunos dijeron no, ¿no? Osados, ¿no? Entonces, pero bueno, ya cada uno con su... Oh, ok, entonces... Ok. Entonces, ¿qué es lo fundamental entonces que entendamos, de acuerdo a esto que está mencionando el autor en primera instancia? ¿Por qué nos trae estos ejemplos? Bueno, porque si el título de este capítulo es El remedio para el pecado, es fundamental que comprendamos que si deseamos tomar el remedio para el pecado, primero tenemos que vernos enfermos de ese mal. Porque si no nos vemos enfermos de ese mal, ese remedio va a pasar desapercibido y sin interés delante de nosotros. ¿Ok? Entonces, para ir al remedio para el pecado, tenemos que vernos como pecadores. Tenemos que vernos como necesitados de esa gracia. ¿Ok? Entonces, aunque no hayamos sido como Newton o como Pablo, o quizás peores que ellos, entonces, aunque no hayamos sido así, la pregunta es, no hay remedio para el pecado válido si no nos vemos como pecadores. ¿Ok? Entonces, ¿qué otras cosas tienen en común Newton y Pablo? Bueno, ellos se percibieron a sí mismos como pecadores en un tiempo presente, y eso es importante. Ellos se percibieron a sí mismos como pecadores en un tiempo presente. Cuando vemos lo que dijimos con respecto a Pablo, de hecho vamos a ver algunos textos, ellos se ven como pecadores a sí mismos en tiempo presente. Ellos se avergonzaban de la realidad en la cual vivieron, pero a su vez también ellos se veían como pecadores en el tiempo presente. Cuando vemos el desarrollo de la vida de Pablo, ya de manera más específica, podemos darnos cuenta de cómo Pablo pudo ir desarrollando a lo largo de los años en su comprensión de quién era Dios y de quién era él y de cómo era su pecado.
Por ejemplo, 1 Corintios 15:9. 1 Corintios 15:9, ¿quién lo puede leer? En voz alta, ¿no? Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, por perseguir a la iglesia de Dios. ¿Ok? Entonces Pablo está hablando, está expresando y él dice, yo soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Ok? Entonces, hasta ese momento de la historia, Pablo se describe a sí mismo, bueno, no se describe como un gran apóstol. Consciente de su pecado, él dice, soy el más pequeño de los apóstoles. ¿Ok? Entonces, hasta esa etapa de su vida, él se considera de esta manera. Pero años más tarde, podemos ver en Efesios 3, recuerden, en una etapa de su vida, él se consideró el más pequeño de los apóstoles, pero era un apóstol. Ahora vamos a Efesios 3, versículos 7 y 8. A ver cómo Pablo se describe a sí mismo. ¿Quién lo puede leer en voz alta? Además de justo. Del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. A mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Ok, entonces, Pablo en una etapa de su vida se consideraba el más pequeño de los apóstoles. Los apóstoles eran autoridad. ¿Ok? Va avanzando en la etapa de su vida y ahora se considera como el más pequeño de los santos. O sea, dentro de todos los creyentes se considera ahora uno de los más pequeños o el más pequeño de todos los santos. Entonces, ¿se ven cómo va cambiando su entendimiento de quién es Dios y cómo era su condición? Pero no termina ahí. En 1 Timoteo 1:15, años más adelante, sigue desarrollando Pablo su vida, va creciendo en el Señor, va entendiendo muchas cosas y ahora se describe en 1 Timoteo 1:15 así. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. ¿Ok? Entonces, ya vemos cómo cambió la cosa. Primero se describió como el más pequeño de los apóstoles, luego como el más pequeño de los creyentes, y ahora se describe como el primero de los pecadores. ¿Ok? Entonces, ese es un ejemplo de cómo en un contexto de aproximadamente unos 12 años, la perspectiva de Pablo con respecto a sí mismo fue cambiando en forma descendente. ¿Sí? Y eso es algo que debemos de considerar seriamente. ¿Por qué? Porque ¿qué vemos en el contexto, y a veces en el mismo contexto evangélico, de manera lamentable? En el mismo contexto evangélico, a veces los líderes, pastores o como se denominen, en vez de cambiar su perspectiva de forma descendente, cambian su perspectiva de forma ascendente. Es decir, empieza como un miembro de una iglesia, un líder, después un pastor, ahora después un profeta y después un apóstol que se supone que es el que tiene mayor autoridad sobre todos. ¿Sí? Entonces, si vemos cómo cambia la perspectiva cuando no vamos a las Escrituras y no tenemos una conciencia clara del pecado en nuestras vidas. Entonces, Pablo no fue así. Él empezó como apóstol y terminó como el más pequeño de los pecadores. ¿Ok? ¿Sí? ¿Perdón? El más grande, sí, perdón. El más grande de los pecadores. Entonces, o el primero en este caso, lo que decía. Y lamentablemente eso no vemos muchas veces en el contexto evangélico, lo contrario, se empieza como pequeño y se pretende terminar como muy grande y reconocido. Y evidentemente eso hace a veces mucha confusión y mucho daño a las propias vidas y a quienes están a su alrededor. Pero entonces, la perspectiva de Pablo fue cambiando de forma descendente, pero con respecto a Cristo, la perspectiva de Pablo fue creciendo en forma ascendente. ¿Ok? Y de eso se trata. No en vano él dijo en Gálatas, ya no vivo yo, mas Cristo ahora vive en mí. ¿Sí? Entonces, vemos cómo la palabra de Dios, el Señor en su obra redentora va obrando en los corazones de sus escogidos, ¿verdad? Entonces, mientras más crecemos en santidad,
mientras más avanzamos en la fe, esto debe llevarnos a ser más conscientes y más sensibles de las expresiones pecaminosas que de esta carne fluyen. Cuando hablamos de santidad, o cuando ni Pablo, por ejemplo, ni Newton, la actitud de ellos no fue, ya no soy un pecador. Lo contrario es, la actitud de ellos, fui y todavía sigo siendo un gran pecador. ¿Ok? Y esto precisamente es el llamado de cada santo, de cada hombre y mujer que el Señor ha salvado por su gracia. Debemos empezar a confrontar nuestros pecados aceptables, que es el tema general del libro, porque de eso se trata, que empezamos a considerarlos de manera seria, empecemos a considerarlos de manera activa y podamos examinarnos a la luz de las Escrituras. ¿Ok? Entonces, habiendo hablado ya de estos dos ejemplos que el autor nos presenta en la primera parte del capítulo 4, nos encontramos viendo el remedio para el pecado. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el remedio para el pecado? Respuestas. Ok, a ver, escuché el Evangelio, escuché la sangre de Cristo, escuché Cristo, reconocer. Ok, entonces, ¿cuál es el remedio para el pecado? El remedio para el pecado, cualquiera sea este, escandaloso o sutil. El remedio para el pecado es el Evangelio, pero cuando hablamos del Evangelio incluye muchas de las cosas que ustedes han mencionado. Estamos hablando del Evangelio en sentido amplio. El remedio para el pecado es el Evangelio. Cuando hablamos del Evangelio en su forma más amplia, nos referimos a la verdad sobre la obra completa de Cristo durante su vida, durante su muerte, durante su resurrección. Y toda esta obra fue en favor de su pueblo. Entonces, cuando hablamos del Evangelio en sentido amplio, nos referimos a eso. La verdad sobre la obra de Cristo. Evidentemente, cuando preguntamos a alguna persona afuera, preguntamos a veces qué es el Evangelio y lo asocian hacia una religión o lo asocian hacia un grupo de personas, pero a veces ni siquiera se asocia hacia esta parte central o a esta verdad central que estamos mencionando. El Evangelio es eso, la verdad sobre la vida de Cristo, sobre su muerte, sobre su resurrección, en favor de su pueblo. Y además de eso, el Evangelio también habla de la obra actual que ejerce el Espíritu Santo sobre cada creyente. Eso es en el sentido general y amplio cuando hablamos del Evangelio. Cuando decimos que el Evangelio es poder de Dios para salvación, si hay algo que debe de creer alguien y algo que puede cambiar el corazón del hombre, es esta verdad. A veces me toca cuando nos toca ir en algún taxi o cosas así, se da la oportunidad. No siempre se da la oportunidad para hablar, a veces sí. O cuando el taxista justo está escuchando música cristiana que se dice, o tiene una Biblia quizás adelante, en la parte delantera de su carro. Una de las preguntas básicas que se hace es, ¿usted es creyente? Y luego de eso, ¿usted ha nacido de nuevo? O la tercera es, ¿qué es para usted el Evangelio? Por lo menos esas son las tres preguntas básicas por las cuales se puede dar la conversación. Y a veces uno se sorprende de las respuestas que encuentras. Y especialmente cuando preguntas qué es el Evangelio. A veces no es una respuesta acorde a lo que es el Evangelio. Entonces tú te llegas a preguntar, si no tienes claro lo que es el Evangelio, ¿en qué has creído? Y si no tienes claro lo que es el Evangelio y no sabe lo que has creído, ¿cómo podemos pensar que esa persona ha sido salvada en verdad? Porque el poder de Dios se encuentra para salvación, se encuentra en el Evangelio, en el mensaje que Dios ha dado a los hombres. Y si no has escuchado y no has creído en este mensaje con todo tu corazón, con toda tu alma, entonces es de ponerse a pensar dónde está la veracidad de su salvación. ¿Ok? Entonces,
¿Cuál es el remedio para el pecado? El Evangelio. Si alguien pregunta algo, levanta la mano y hacemos una pausa, ¿no? ¿A qué nos referimos con el Evangelio en un sentido amplio? Es la verdad sobre la obra de Cristo, su vida perfecta, su muerte en la cruz, su resurrección. Y además de eso, la obra del Espíritu Santo en los creyentes. Lógicamente, cada uno de esos aspectos hay que explicarlos y hay que detallarlos, ¿no? Y son muy amplios. Pero pónganse a pensar en el ladrón en la cruz. Bueno, hubieron dos. Uno de ellos fue creyente y otro no fue creyente. ¿Ok? Él no tuvo tiempo para bautizarse, no tuvo tiempo para ir a un seminario, no tuvo tiempo ni para ir a la iglesia, ¿sí? Y nadie más lo reconoció como creyente, sino solo, ni para ser miembro, sino solo el mismo Salvador. Él reconoce que era un pecador, ¿sí? Nosotros merecemos lo que está pasando, le dice al otro que estaba injuriando al Señor, pero él no merece eso. Y ahí se reconoció como pecador y reconoció como justo a Cristo. Pero también él luego dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces también reconoce que era un soberano, era un rey. Probablemente había escuchado del rey que iba a venir. Entonces, eso fue lo que él creyó. La vida de Cristo, una vida perfecta, una vida santa, no merecía lo que estaba pasando en la cruz, ¿sí? Y que él era el Mesías prometido. Él pudo creer en eso. Y tuvo esperanza en la resurrección también, porque le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces, él creyó en el Evangelio en su manera más básica, pero creyó en eso. Y eso fue suficiente, por la gracia de Dios y la obra de su Espíritu, para salvar a ese hombre, clavado en la cruz. José. Sí, la palabra del Señor habla de que la fe viene por el oír por la palabra de Dios. Entonces, como la palabra del Señor mismo dice que la Biblia es la que da salvación, o sea, si uno escucha la vida, la palabra de Dios trae vida. Entonces, si alguien le predicó o él le escuchó, le trajo fe. Claro, claro. Y no solo que escuchó, tuvo que haber escuchado las escenas, las conversaciones de Cristo, pero no solo que escuchó verbalmente, sino que estaba viendo de manera gráfica lo que ahora nosotros hablamos. Nosotros hablamos de esto, pero él estaba mirando, él estaba siendo partícipe incluso de ese contexto. Sí, pero algo anteriormente. No, evidente. Claro, definitivamente el medio que Dios ha usado para salvar es su evangelio, su palabra. ¿Sí? ¿De qué forma la pudo recibir como tal? Lógicamente no lo conocemos, pero eso fue lo que pudo llegar a salvarlo. Por su declaración, por su confesión, entendemos que fue así. ¿Ok? Entonces, ¿hasta ahí alguna pregunta o comentario? Estamos hablando de cuál es el remedio para el pecado. Y evidentemente es el Evangelio. Y ese Evangelio tiene... El mensaje del Evangelio no es algo imaginario, no es algo vacío, es algo concreto, es un mensaje concreto, es una verdad concreta que debe de ser anunciada, que debe de ser creída, que debe de ser confesada. ¿Ok? ¿Estamos hasta ahí claros? Entonces, otra de las cosas que menciona es que por lo menos hay tres beneficios, hay muchos, ¿no? Pero por lo menos el autor describe por lo menos 3 beneficios que se reciben dentro de los innumerables que hay, insisto, a través del Evangelio. Hay 3 beneficios por lo menos que él menciona. El primero, nos dice que nos salva del castigo del pecado. ¿Qué es lo que hace el Evangelio? Bueno, el Evangelio nos salva del castigo del pecado. La verdad del Evangelio, la obra de Cristo nos salva del castigo del pecado. ¿Ok? Entonces, esto debe ser totalmente claro para todos los creyentes, ¿verdad? Como creyentes debemos de tener totalmente claro esto. ¿Qué cosa? Si hablamos de que uno de los beneficios es que nos salva del castigo del pecado, entonces debemos de tener muy en claro de que había una deuda. ¿Estamos claros de que había una deuda? ¿Teníamos una deuda delante de Dios? ¿Sí? ¿O alguien no tiene esa deuda? Recuerden, para tomar el remedio o para recibir el remedio, tenemos que vernos como enfermos o como pecadores, ¿sí? Entonces, si yo pregunto que todos los hombres tienen una deuda delante de Dios, la respuesta y lo que afirmamos creo es, así es.
Ahora, si alguien dice no tener una deuda, solo tiene deuda en los bancos o quizás por otro lado, pues déjeme decirle que esa no es la única deuda que tiene. Hay una deuda mayor e impagable, por lo menos para nosotros. ¿Ok? Entonces, si uno de los beneficios del Evangelio es que nos salva del castigo del pecado, eso implica de que había una deuda o una multa impagable. ¿Sí? Una deuda, una multa impagable de nosotros con respecto a Dios. La paga del pecado dice que es la muerte. Pero no es solo la muerte física, sino la muerte también eterna. Por ende, por eso fue necesario que tengamos un Salvador con tales características. Hombre, 100% hombre, humano, como nosotros, para reemplazarnos y morir en nuestro lugar. Pero también divino, 100% Dios, para cubrir en su totalidad las demandas de la justicia de Dios. Esa verdad, hermanos, es fundamental. Cristo fue verdaderamente hombre y verdaderamente Dios. Cumple como hombre al reemplazarnos en la cruz, pero también en su divinidad soporta y paga la deuda impagable. Él no solo paga la deuda con su muerte en este sentido física como hombre, sino que era Dios. Es la ira de Dios que cayó sobre él. El Dios eterno, el Dios justo, el Dios santo, santo, santo. Esa ira cayó sobre Cristo. Entonces, el Evangelio y la verdad del Evangelio nos salva del castigo del pecado. ¿Y por qué teníamos que ser castigados por el pecado? Porque hay una deuda. Esa deuda es pagada por medio de Cristo a través de su vida y de su muerte, y como dice Romanos 5, 8 y 9, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Y el 9 dice, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Entonces, uno de los beneficios del Evangelio es que nos salva del castigo del pecado. Entonces, el Evangelio es solamente para los pecadores. El Evangelio es solamente para los pecadores. Y esta es una gran verdad, hermanos, no olvidemos eso. El Evangelio es solamente para los pecadores. Este remedio es para ellos. Pero, ¿cuál es el problema? El problema que puede surgir en el contexto evangélico que vivimos es que podemos llegar a pensar que el Evangelio es solamente para los incrédulos. ¿Sí? Es decir, pensamos o podemos llegar a pensar que el Evangelio es solamente para aquellos que no son salvos todavía. Pero no, la afirmación correcta es: el Evangelio es para los pecadores. Y dentro de esos pecadores hay creyentes y hay no creyentes o incrédulos. ¿Ok? Entonces, no pensemos que el Evangelio es solamente para los incrédulos. La verdad es que el Evangelio es para los pecadores, y dentro de esos pecadores hay creyentes y hay no creyentes. ¿Ok? El error está en pensar que una vez que he confiado en Cristo para salvación, de ahí en adelante ya no necesito el Evangelio. Eso es un error. Y es un pensamiento errado y debemos de cuidarnos de eso y debemos examinarnos. Por la gracia del Señor podemos llegar a ser verdaderos creyentes. Somos santos separados para Dios, como vimos en el capítulo 1. Pero todavía concurrimos en el pecado y a veces más de lo que quisiéramos. Por lo tanto, como el Evangelio es para los pecadores, los creyentes que aún todavía pecan lo necesitan. Así como lo necesitan aquellos que están muertos en delitos y pecados.
Sí podemos ver el beneficio y el uso del remedio para el pecado. Pues es fundamental que lo veamos. Segunda de Timoteo 3, un texto que probablemente conocemos. Segunda de Timoteo 3, 16 y 17 dice, lo leo yo. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. La pregunta es, si no hubiera esta realidad de pecado que hemos estado mencionando en nuestras vidas, ¿de qué cosas tendríamos que corregir? ¿O de qué cosas tendríamos que ser redarguidos? ¿O de qué cosas tendríamos que ser instruidos? Por esta razón es que la palabra de Dios tiene tales beneficios y usos en la vida del creyente. El punto es, el Evangelio nos beneficia al salvarnos del castigo, pero a su vez también de las consecuencias de nuestros pecados pasados, presentes y futuros. Pero eso fue realizado una sola vez y para siempre, como dice Hebreos 10, versículo 12 y el 14. Hebreos 10, 12 y el 14. ¿Quién puede leer el 10, 12? Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. ¿Y el 14? Porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Ok, entonces, uno de los beneficios del Evangelio es que nos salva del castigo del pecado y evidentemente Cristo ofreció un solo sacrificio perfecto, completo, y con esa ofrenda, con ese sacrificio nos hizo perfectos delante de Dios. Cuando Dios nos ve, no ve a Alex directamente o a alguno de ustedes, sino que ve a Cristo y su obra perfecta, su vida perfecta. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Estamos hablando de uno de los beneficios en este caso, del Evangelio, dentro del contexto del remedio para el pecado. Uno de los beneficios del Evangelio es que nos salva del castigo del pecado. ¿Ok? Pregunta o comentario hasta allí. Continúo. Entonces, siendo este el primer beneficio del Evangelio, como remedio para nuestros pecados, lo que hace el Evangelio es labrar nuestro corazón para que podamos ver la iniquidad que surge del mismo, pero a su vez también nos da un entendimiento de que hemos sido salvados. Y eso nos lleva al segundo beneficio. ¿Qué es lo que hace el Evangelio también? Además de salvarnos de nuestros pecados, el Evangelio nos libra del dominio y del poder reinante del pecado en nuestra vida. Nos libra del dominio y del poder que el pecado ejercía sobre nuestras vidas. Quiero ilustrar esto con un pasaje. Esa historia no habla específicamente de esto, pero quiero ilustrar la escena. ¿A qué nos referimos con que nos libra del dominio y del poder reinante? Vamos a Juan 11, Juan capítulo 11, versículo 43 y 44. Vamos a ilustrar esto, no estoy diciendo que esa escena se refiere específicamente a todo esto, ¿no? Entonces dice el versículo 43, Juan 11, 43. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas las manos y los pies con vendas y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desatadle y dejadle ir. ¿Qué vemos en esta escena, no? Que probablemente conocemos el contexto. El Señor había ejecutado un milagro extraordinario. ¿Cuál era ese milagro extraordinario? ¿Qué es lo que estaba haciendo? Bueno, había resucitado a un hombre que ya tenía 4 días de haber muerto. ¿Ok? Y por el poder de su palabra le da vida. ¿Sí? Sin embargo, la última frase que menciona el Señor es, aunque Él le había dado vida, lo había traído de la muerte, la última frase que dice el Señor es, desatadlo.
¿sí? La cultura judía, o el contexto de los judíos en ese sentido, ellos lo que hacían era sepultar a sus muertos envolviéndolos en túnicas, ¿no? Los envolvían en túnicas o con telas. Entonces Lázaro estaba muerto, envuelto en telas, es resucitado, pero las telas seguían allí, ¿no? Las envolturas seguían envuelto de esa manera, ¿ok? Estaba dominado todavía por esas telas, por esas túnicas. Por ende, él no podía desenvolverse libremente. Él sale de la tumba, levanta de la muerte, pero seguía en esa condición exacta, ¿no? En esa condición todavía incómoda para poder movilizarse. Y Cristo sabía bien esto y por eso da la orden, dice, desatadle y dejarle ir. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de uno de los beneficios del Evangelio, que dijimos, uno de los beneficios es que somos salvos del castigo por el pecado. Ahora nos dice que somos librados del dominio y del poder reinante del pecado. Y tomando como esta escena mencionada, el Evangelio nos libra de ese poder reinante que tiene el pecado sobre los hombres. En tal sentido, ahora nos da la capacidad para actuar de una forma diferente que antes no teníamos. Pensemos en nuestra vida antes. Si hay algo que no nos pesaba era pecar. Lo hacíamos y a la final por ahí nuestra conciencia nos advertía de algo, pero al final volvíamos a vivir de esa manera. ¿Ok? Entonces, no considerábamos esto de una manera real. ¿Y cuál es el problema? El problema es que no nos gusta reconocer nuestras iniquidades. Esa es una realidad. No nos gusta reconocer nuestros pecados. ¿O sí? La verdad es que no nos gusta reconocer nuestros pecados. ¿Sí? Y cuando reconocemos los pecados, experimentamos culpa. ¿Sí? Pero cuando experimentamos esta culpa, y está bien que sintamos culpa porque somos culpables, el punto es que también llegamos a pensar que Dios nos ve como culpables. Y esa es una acción del Evangelio que debemos de considerar. ¿Cuál? Que somos librados del dominio y del poder del pecado. ¿Qué significa eso entonces? Desde nuestra perspectiva somos culpables, pero desde la perspectiva de Dios ya no lo somos. Si somos creyentes, ya no lo somos. ¿Sí? Y eso es fundamental, porque alguien culpable o alguien que se siente culpable y está viviendo de esa manera, lo que menos quiere es acercarse a liberarse de esa culpa. Se oculta, se aparta, se aleja. ¿Recuerdan a Adán en el Edén? ¿Qué fue lo primero que hizo? Se escondió. Cuando alguien se considera culpable y se mantiene en esa condición pensando que Dios lo ve de esa misma manera, hablando de un creyente, no estamos hablando de un creyente, entonces, ¿qué es lo que hace? Se aleja y no reconoce su pecado. Siente la culpa, pero se aleja. ¿Ok? Entonces, o se aleja y no lo reconoce, o lo minimizamos, o nos autoconmiseramos y decimos, pobrecito de mí que hice esto o hice lo de acá, y evadimos la responsabilidad excusándonos. Esta libertad del dominio del poder del pecado en la vida del creyente es continua y debemos estar conscientes de eso. Nuestro pecado ha sido perdonado y con esa esperanza de que nuestro pecado ha sido perdonado, venimos delante de Dios en arrepentimiento y fe. Si no hubiese esperanza de que nos ha perdonado el Señor, ¿para qué venir entonces? ¿No les parece? No tendría sentido, ¿no? Pues precisamente eso es lo que hace el Evangelio, nos recuerda eso. Hemos sido librados del dominio del poder reinante del pecado y eso implica estar conscientes de esto. ¿Ok? Nuestro pecado ha sido perdonado, por eso puedo venir con esperanza y enfrentar ese pecado y corregirlo. Porque Dios ya no me ve de esa manera, como se me veía antes. No se trata de decir solamente fallé, forzado, no, sino de todo corazón aceptar nuestra falta sin justificaciones. No es la mujer que me diste, me dio de comer, como Adán, o el esposo, ¿no? Es que si tú no hubieses hecho esto, es que si tú no hubieses dicho lo de acá, yo no hubiese actuado de esa manera, pero es que tú me
¿Ok? Esas son justificaciones. Porque hay una culpa que nos aleja y no nos deja ver claramente esto, y no vemos que Dios, a través de su evangelio, nos ha librado del dominio del poder del pecado. ¿Ok? Lo sencillo aquí es entendiendo esto, somos libres en Cristo, libres del dominio y del poder del pecado, por lo tanto, podemos venir sin justificaciones y decir, como Newton, como Pablo, soy un codicioso. Y las cosas que hice son resultado de la codicia en mi corazón, por ejemplo. O cualquier otro tipo de pecado que podamos hablar. ¿Ok? Entonces, ser librado del dominio y del poder reinante del pecado es un beneficio del Evangelio. Y todos aquellos que han sido salvos por ese mensaje, por el mensaje del Evangelio, por esa verdad, deben experimentar, deben estar conscientes de que eso está ahí disponible. Romanos 4, versículos 7 y 8, dice, ¿quién lo lee en voz alta? Romanos 4, versículos 7 y 8. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Ok, ¿qué les parece eso? El apóstol Pablo trayendo las palabras, en este caso del salmista, del Salmo 32. Entonces, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas. ¿Por qué son perdonadas? Ya lo vimos en el primer punto. ¿Por qué? ¿O por quién? Por el Evangelio, por la obra de Cristo, por su vida, por su muerte, por su resurrección. Por eso han sido perdonadas. Cuyos pecados son cubiertos. A quien el Señor no inculpa de pecado. ¿Por qué no somos inculpados de pecado si somos culpables? Porque hubo alguien que pagó esa deuda. Y ahora yo me acerco a Dios confiando en esa persona que es Cristo Jesús, no en mis propias justicias. Solo el Evangelio nos provee esa seguridad. ¿Por qué no somos inculpados de nuestro pecado? Isaías 53:6 también lo recuerda y nos dice, Isaías 53:6. ¿Quién lo lee? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Las dos primeras frases hablan de nuestra culpabilidad. Nosotros nos descarriamos, nosotros nos apartamos, nosotros somos culpables. Pero ¿qué dice la última parte? Pero, o más, Jehová o el Señor cargó en él el pecado de nosotros. Por eso no somos inculpados de pecado. Entonces el Evangelio nos libra del dominio y del poder del pecado, y cuando tenemos culpa debemos recordar inmediatamente, ¿qué cosa? El Evangelio. Hubo alguien que pagó por ese pecado, por eso puedo venir en arrepentimiento y pedir perdón al Señor, y puedo luchar contra ese pecado y puedo vencerlo, porque no me domina ya. Es uno de los beneficios del Evangelio. Y el último, el tercero, hemos dicho que nos salva de las consecuencias, en este caso del pecado, o de la condenación del pecado. Hemos dicho que nos libra del dominio y del poder del pecado. También el Evangelio nos motiva y nos da energía para enfrentar el pecado. Nos motiva y nos da energía para enfrentar el pecado. Déjeme usar la misma ilustración que mencionamos de Juan con respecto a Lázaro, pero ahora en Juan 12:2. Juan 12:2 dice, el Evangelio nos motiva y nos da energía para enfrentar el pecado. Juan 12:2. ¿Ok? Dice, y le hicieron allí una cena, Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados con él en la mesa. ¿Qué tiene que ver con esto? ¿Qué manera nos ilustra esto lo que estamos hablando? Bueno, recuerden, ¿no? Ya hablamos la primera parte, ¿no? Lázaro fue resucitado, luego fue desatado de sus túnicas, y siguiendo la historia de Lázaro, este hombre resucitado por el poder, resucitado de la muerte por el poder de la palabra de Cristo, es desatado, se desenvuelve, anda libremente en la vida, y podría pensar él, quizás, ya está todo hecho, ya no hay nada más que hacer, ya no hay nada más que añadir,
estoy listo para ir al cielo, ¿no? Pero ¿qué vemos en realidad en esta escena? Precisamente vemos que Lázaro está sentado a la mesa, junto o cerca del Señor, escuchando lo que Él enseñaba y alimentándose también. ¿Ok? Alimentándose de manera física, alimentándose de manera espiritual. El contexto de las mesas estaban comiendo. Lázaro tenía una responsabilidad. Su responsabilidad, aunque había sido sobrenaturalmente resucitado, él debía cumplir sus responsabilidades básicas. Eso no lo eximía de cumplir sus responsabilidades básicas. Él tenía que alimentarse. Él tenía que seguir creciendo en la verdad y tenía ahí al Señor para escuchar la verdad. El Evangelio es poder de Dios para salvación, pero también es una motivación que nos da energía, que nos lleva a alimentar diariamente nuestra alma. ¿Para qué? Porque hay batallas que enfrentar. Todos los días tenemos batallas que enfrentar, ¿o no? Entonces no solamente basta con reconocer nuestro pecado, tampoco solo basta con confesarlo, sino que debemos tomar acciones para corregir aquellos hábitos, actitudes, acciones u omisiones que transgreden la ley de Dios. El Evangelio nos recuerda y nos da la energía para actuar. Cuando vemos las cartas de Pablo, el énfasis es: esto ha hecho Cristo, ahora ustedes actúen de esta manera. Romanos 8:13, alguien que lo lea, y otra persona que lea Colosenses 3:5 para avanzar, porque el tiempo se fue volando. Romanos 8:13 y Colosenses 3:5. ¿Quién lee Romanos 8:13? Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir, ahora de la carne viviréis. Ok, entonces dice: mas si por el Espíritu hacéis. ¿Quién tiene que hacer eso? ¿Quién es responsable de hacer eso? Nosotros, el hombre, el creyente, el que ha nacido de nuevo por la gracia de Dios, aquel que ha sido salvado por el Evangelio. Colosenses 3:5. Haced morir pues lo terrenal en vosotros: fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que son idolatría. ¿Quién tiene que hacer esto? ¿A quién le está escribiendo Pablo? A los creyentes de la iglesia de Colosenses y a los creyentes luego de ellos. Haced morir. Entonces hay una responsabilidad en cada creyente luego de que ha sido salvado. No somos exentos a la misma. No es salvo siempre salvo, y no importa lo que hagamos, vivamos como quieras. El punto es que ya no nos enfrentamos a nuestros pecados como esclavos de ellos. Antes éramos esclavos, estábamos de un lado, y enfrentar de esa manera es difícil. El punto es que ahora nos enfrentamos al pecado como libres en Cristo. Y esta libertad implica comprender que hemos sido perdonados, por lo tanto ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Es decir, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, como dice Romanos 8:1. ¿Ok? Y esta seguridad la da Dios. No nos inculpa de nuestro pecado. Y estar consciente de que Dios no nos inculpa de nuestro pecado trae dos cosas: seguridad de que Él está por nosotros y no en contra de nosotros. Dios está, a veces se dice esto en otro contexto, ¿no? Yo declaro, Dios está en favor mío y confieso esto, y mayor es el que está con nosotros que el que está en el mundo. Bueno, en general, ¿no? No tiene nada que ver con el sentido físico, sino con el sentido de la realidad que enfrentamos el pecado. Dios está a favor de nosotros y nos ha salvado, está a favor de nosotros. Él no está como un acusador diciéndonos: ¿por qué no cambias? ¿Hasta cuándo vas a seguir haciendo eso? Siempre lo mismo. Él no está como juez, sino que está como nuestro Padre Celestial. Y nosotros, siendo malos, ¿qué hacemos con nuestros hijos? Pues buscamos su bien, mucho más nuestro Padre Celestial. Entonces Él no está como un acusador, no está en contra de nosotros, sino que está a favor. Él más bien está atentos para que, a pesar de nuestros pecados, darnos ánimo y ayudarnos a cumplir nuestra responsabilidad. ¿Algo vas a preguntar? No, quería ver si te había entendido. Ah, ok. Lo voy a
pecado sería, en otras palabras, creer en el Evangelio, la vida, la muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, poner nuestra fe en este que trajo el Evangelio de Jesucristo, para que de esta manera, y quien pagó nuestras deudas, para que de esta manera el poder de su Espíritu Santo nos ayude a crecer como creyentes, enfrentando y venciendo el pecado. ¿Está bien? ¿Lo entendí bien? Ya para la próxima semana das toda la enseñanza. No. Lo que pasa es que y lo voy a decir como lo entiendo muchas veces, ¿no? Porque muchas veces cuando tú estás refiriendo al Evangelio, el Evangelio nos libra del pecado, yo veo una ausencia del Espíritu Santo, aunque está implícita para nosotros los creyentes, los que estamos estudiando un poco más implícita, pero cuando no lo menciona como que me queda como que me quedo huérfano del Espíritu Santo. ¿Sí me explico? Claro. Entonces yo, ¿cómo voy a hacer todo esto? Solamente como el Evangelio escrito, lo leo y Claro, sí lo he mencionado hoy día, aunque no he hecho mucho énfasis en eso, porque el capítulo 5 precisamente va a hablar de eso. Ajá. Claro, y el medio que usa el Espíritu de Dios para salvar a las personas es el Evangelio. pero tal vez no es tan claro para muchos, ¿sí me explico? Es a lo que me refiero. O sea, Claro, ahora piensa en algo. Yo entiendo lo que tú me dices, y bajo ningún concepto estamos negando la acción del Espíritu Santo, ¿no? Pero piensa aún que ni siquiera el Espíritu de Dios mismo da testimonio de sí, sino de quién da testimonio el Espíritu de Dios. Pero particularmente la persona de quién? De Cristo. Entonces el énfasis siempre va a ser apuntar hacia el remedio. Ahora, el Espíritu Santo usa y aplica eso a los corazones de los creyentes, claro está, definitivamente. Pero precisamente el capítulo 5 que viene, porque el Evangelio es una parte y la aplicación de ese Evangelio a los corazones la hace el Espíritu Santo, es lo que hablaremos en el capítulo 5. ¿Ok? Entonces, ahí vamos. Pero está bien tu resumen. Sí, yo quiero mencionar el pasaje en donde los ladrones estaban en la cruz. No, ahí nos podemos dar cuenta que no se menciona ahí la obra del Espíritu Santo, pero está implícita, porque era el Evangelio mismo que estaba allí frente a él, ¿no? Entonces eso tuvo que haber sido algo para el espíritu de ese hombre, algo impactante, de que Cristo mismo estaba al frente del Evangelio, estaba hablando con él, y fue Cristo mismo que le prometió que iba a estar con él en el paraíso hoy mismo. O sea, eso es inmediato. Claro. La salvación que nosotros tenemos es inmediata. Así como el Señor al decir la palabra y decir Lázaro, ven fuera, y levantarse de la tumba, es la misma acción del Espíritu obrando en el corazón de los hombres cuando los salva. A nosotros no podemos ver eso, ¿no? A Lázaro se lo vio que salió de la tumba y todo el asunto, pero nosotros no podemos ver cómo es cambiado el corazón de piedra por un corazón nuevo. Pero no hay forma de que alguien sea salvo sin el Evangelio, yendo de las palabras de Víctor, no hay forma que alguien sea salvo sin el Evangelio aplicado por el Espíritu Santo. ¿Ok? Entonces, ya para terminar, estar claros en este sentido con respecto al Evangelio nos trae seguridad de que Dios está en favor de nosotros y no en contra de nosotros, y también nos trae un mayor grado de gratitud. No es algo que solamente decimos, sino que estamos agradecidos, conscientes en nuestros corazones. Esta gratitud nos insta a obrar, a actuar. Es un fuego que se enciende en nuestros corazones cada vez que estamos más conscientes del Evangelio. Hermanos, nunca dejaremos de entender cuán profundo, amplio sea el Evangelio, aunque hayamos ido a 10 seminarios, a 100 seminarios, lo que sea. Siempre seremos sorprendidos por lo que el Evangelio ha hecho y sigue haciendo en nuestras vidas. El Evangelio no es solo para los incrédulos, el Evangelio es para los pecadores. Y este remedio está disponible para todos, especialmente para los creyentes. Lo necesitamos. El salmista decía: bendice alma mía a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. ¿Ok? Vamos a quedarnos hasta allí. Perdón. Sí, claro. En el Salmo 103
Claro. Ya, incluso Dios le dio leyes de que cómo tenían que ser juzgados ciertos actos, ¿no? Ujú. Y ahí, o sea, da a entender en esa parte del Antiguo Testamento, habla como de un Dios implacable. O sea, así es la parte que Ya, ok. yo entiendo, pero no sé si esa parte sea la soberanía de Dios o de pronto el pueblo de Israel no tomó bien las precauciones, las órdenes que Dios le dio y siempre. Ya, mire, bueno, es una respuesta bastante amplia, déjeme resumirla en pocas palabras. Lo primero que yo le llevaría a pensar es que Dios se ha relacionado con los hombres a través de pactos, ¿ok? Y lo que usted menciona con respecto a Israel, eso está dentro del contexto del antiguo pacto. Y el antiguo pacto era condicional. Es decir, para ellos mantenerse en el pacto tenían que cumplir las condiciones que Dios había establecido. Si no cumplían las condiciones que Dios había establecido, no podían mantenerse en el pacto. Igual como el pacto que hizo con Adán en el Edén, era un pacto de obra, era un pacto condicional. Si puedes comer de todos los árboles, menos el árbol de la ciencia del bien y del mal. Había una condición. Mientras cumplas la condición, puedes seguir viviendo y teniendo vida. Mientras no cumplas la condición, acarrearás la consecuencia. Entonces, en base a eso, el pueblo de Israel vivía bajo un contexto del antiguo pacto y eso significa que Dios le da leyes a ellos, leyes civiles, leyes ceremoniales y la ley moral, los 10 mandamientos. Y ellos debían regirse como pueblo de Dios bajo esas leyes. Cuando ellos salgan de esas leyes, estaban diciendo que no eran parte del pueblo de Dios. Y fue precisamente lo que pasó. Israel fue desechado porque no se mantuvo en las condiciones del antiguo pacto. Entonces, como no se mantuvieron en las condiciones del antiguo pacto, Dios, que es fiel a su pacto, no pudo seguir ejerciendo ese pacto con ellos. Y por eso dice la Escritura que hay un nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto? El nuevo pacto en Jesucristo. En el nuevo pacto en Jesucristo eso es incondicional. ¿En qué sentido? Dios no nos ha dicho si obedeces la ley serás salvo, sino que Dios nos dice si crees en aquel que obedeció la ley, serás salvo. ¿Quién fue aquel que obedeció la ley? ¿Quién fue el Israel de Dios que obedeció la ley? Jesucristo. Entonces, lo que no hizo Israel, lo que no hizo Adán, lo hizo Cristo. Entonces, ahora en el nuevo pacto, nosotros es un pacto incondicional, somos salvos por la fe. No es que si yo fallo mañana una ley como lo hacemos, soy desechado, porque mi confianza está en aquel que obedeció la ley de manera perfecta. Sin embargo, eso no significa que no tenemos responsabilidades, porque la ley también dice, el nuevo pacto nos ha dado un nuevo corazón y ha sido puesta su ley en nuestro corazón. Entonces somos llamados a obedecer los 10 mandamientos, ya no la ley ceremonial ni la ley civil como parte del pueblo de Dios, sino los 10 mandamientos, que es amar a Dios con todo tu corazón, los 4 primeros mandamientos, y amar a tu prójimo como a ti mismo, los 6 siguientes mandamientos. Pero no sé si eso responde un poco su interrogante. Pero bajo ningún concepto, Dios es implacable, sino que Él siempre se ha relacionado con los hombres a través de pactos, ha puesto las condiciones porque Él es Dios y los hombres tenían que someterse a esas condiciones. Él no tenía la obligación de hacerlo, pero sin embargo lo hizo. Y Israel y cualquier otro grupo de personas o hombres en la historia no recibieron las bendiciones de Dios porque no se mantuvieron en el pacto. ¿Sí? Transgredieron la ley y por ende acarrearon las consecuencias. O sea, igual su esencia de amor se mantuvo así. Sí, siempre. ¿Por qué? Porque en medio de ese Israel que se rebeló contra Dios, hubo creyentes. Hubo un remanente de creyentes. Siempre ha habido creyentes a lo largo de la historia. David, Salomón y otros creyentes, incluso creyentes que no eran judíos, sino que eran de otras naciones. Ruth, Esther también, no, Esther sí era, se me fue otro nombre. La viuda de Sarepta. Bueno, hubieron creyentes a lo largo de la historia que ni siquiera fueron también del pueblo de Israel. Fueron salvas, ¿sí? Salvos por la gracia de Dios, creyendo en el Mesías que iba a venir. Pero siempre hubo creyentes, no todo el pueblo de Dios. Dentro de ese pueblo de Dios había creyentes, verdaderos, ¿no? Sí, por menos quedamos hasta las 10 de la noche.
Ajá. Pero Dios sigue, desde el principio hasta el final, Dios sigue siendo santo, justo, misericordioso. Y bueno. Claro, ahora ella no dijo exactamente, o sea, se veía como que fuera un Dios, un Dios implacable, eso es lo que quiso decir la hermana, pero evidentemente también Dios es un Dios justo y precisamente la justicia implica de que si tú estableces un pacto con alguien debes de cumplirlo. Él fue fiel a su pacto, los hombres no lo hemos sido. Sí, o sea, el Antiguo Testamento, Dios lo hace ver como de esa manera, pero sí tengo bien claro que su santidad, su amor, su misericordia y su perdón siempre siguen. Mire, nosotros estuvimos viendo una serie en los domingos fue, sí, cuando hablamos del pacto de Dios. Los domingos estuvimos hablando del pacto de Dios. Sí, entonces en el canal de YouTube tenemos una serie de por lo menos unas 24 enseñanzas con respecto al pacto de Dios, que precisamente nos ayuda a entender, a interpretar el Antiguo Testamento en cada una de las formas como Dios se ha relacionado con los hombres y el Nuevo Testamento también en todo lo que ha hecho. El tema del pacto de Dios une todo eso y nos ayuda a tener una mejor comprensión de la unidad de la Biblia en este caso. ¿Sí? ¿Ok? Déjeme orar para culminar y seguimos. ¿Sí? Culminar la enseñanza. Señor, te damos gracias. Gracias porque eres bueno con nosotros, a pesar de nosotros, oh Señor. Reconocer que estás a favor nuestro, Señor, a favor de aquellos que has salvado por tu gracia. No lo merecemos, pero tú has prometido incondicionalmente estar a favor nuestro por medio de Jesucristo. Señor, ayúdanos a ver este remedio del Evangelio para nuestros corazones. Señor, lo necesitamos, que nunca dejemos de necesitarlo, que nos veamos siempre como grandes pecadores, pero también que reconozcamos que tenemos un gran Salvador, que nos ha dado un grandioso Evangelio para sostenernos cada día. Ayúdanos a meditar en todas estas cosas y a preparar nuestro corazón para las siguientes enseñanzas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.